Yahweh les bendiga, amados, amadas. Les voy a pedir que por favor vayamos al libro de Ageo en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Leo con reverencia en el nombre de Yeshua. El título aquí en las Sagradas Escrituras es El llamado a reconstruir el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote o Cohen, diciendo: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahweh sea reedificada. Entonces vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Yahweh de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Yahweh. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Yahweh de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, o Cohen, y todo el resto del pueblo, la voz de Yahweh su Elohim y la palabra del profeta Ageo, como la había enviado Yahweh su Elohe, y temió el pueblo delante de Yahweh. Entonces Ageo, enviado de Yahweh, habló por mandato de Yahweh al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Yahweh. Y despertó Yahweh el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el Cohen, el sumo Cohen, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Yahweh de los ejércitos, su Elohim, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. El título del mensaje en esta hora es Prioridades correctas. Y es que precisamente, amados y amadas, el profeta Ageo fue un instrumento del Altísimo para exhortar al pueblo de Israel. Y previo a que Ageo se haya levantado a exhortar a la nación de Israel, la nación israelita fue llevada en cautiverio por desobediencia. Israel fue desterrado, fue llevado a Babilonia, donde estuvieron como esclavos durante 70 años. Y una vez que habían transcurrido los 70 años, Daniel oró al Señor y vio que ya se habían cumplido los 70 años. El pueblo hebreo regresa del exilio a la tierra de Israel y tenían como prioridad construir el templo de Yahweh. Podríamos decir que tenían como consigna, al regresar del exilio, construirle la casa a nuestro Elohim, es decir, construir el templo para Yahweh. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel, amado y amada, una vez que regresó del exilio babilónico, en donde permaneció por 70 años? Lógicamente el pueblo de Israel obedeció a Yahweh
y empezó la construcción del templo y construyeron la cimentación del mismo. Pero rápidamente, amados y amadas, debido a la oposición que estaban teniendo al reconstruir el templo, cesaron la obra, suspendieron y cancelaron la construcción. Y digamos que el pueblo hebreo, debido a tanta oposición a la reconstrucción del templo, creyeron, supusieron, se imaginaron, dedujeron que no era el tiempo de construir el templo de Yahweh. Supusieron que debido a tanta oposición a la reconstrucción del templo, no era el momento adecuado para reconstruirlo y cesaron la obra. Así que aquí, en este libro de Ageo, en donde solamente cuenta con 2 capítulos, Ageo, el profeta de Yahweh, un instrumento que Yahweh utilizó para exhortar al pueblo de Israel. Por tal motivo, el título en el primer capítulo de Ageo claramente dice el llamado a reconstruir el templo, porque prácticamente el pueblo de Israel había dejado la construcción a medio empezar, la dejó inconclusa, construyeron la cimentación y cesaron la obra. Así que Yahweh utiliza al profeta Ageo para exhortar a la nación de Israel, como pretende en este mismo momento, en este mismo tiempo, exhortarnos a nosotros a tener y a alinear nuestras prioridades, a que tengamos las prioridades correctas, alineadas nuestras prioridades a nuestro Abacadosh. ¿Y cómo va a suceder esto? Que tengamos nuestras prioridades alineadas al Altísimo, que tengamos nuestras prioridades correctas, teniendo una comunión íntima con Él. ¿Y qué hace nuestro Adonai? Le dice a Ageo que vaya y hable con el pueblo de Israel, con Zorobabel, el gobernador, y con Josué, hijo de Josadac, el Cohen, el sumo sacerdote. Y los exhorta tremendamente al gobernador, al Cohen y al pueblo. Y les dice claramente, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, refiriéndose al templo de Yahweh. Pues así ha dicho Yahweh de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. O dicho de otra manera, ¿tienen las prioridades correctas? Parece ser que las prioridades que tiene este pueblo de Israel están totalmente incorrectas, porque la prioridad del pueblo de Israel debería ser construirle casa a Yahweh, el templo de Yahweh, no vuestras propias casas. ¿Y cómo lo enfatiza aquí en Ageo 1:4? Vuestras casas artesonadas, es decir, con todo lujo de detalles arquitectónicos, ornamentación arquitectónica, versus el templo de Yahweh totalmente desértico, carente de todo, carente de trabajadores de la construcción, de materiales para construcción y lógicamente carente de ornamentos. Inconcluso el templo de Yahweh. Y esto, amados y amadas, tiene un trasfondo tremendo. ¿Cuáles son en este tiempo, amado y amada que me escuchas, tus prioridades? ¿Tienes las prioridades correctas? ¿Las prioridades que hay en tu corazón están alineadas a las prioridades del Altísimo? ¿O estás haciendo o hiciste como hizo el pueblo de Israel una vez que llegó del exilio babilónico y que desde allá traían la consigna de reconstruir el templo, pero que optó nada más por aparentar que inició la construcción y la dejó inconclusa? Aparentó en aquel tiempo el pueblo de Israel que verdaderamente la reconstrucción del templo de Yahweh era su prioridad, pero al final del día dejó la construcción del templo inconclusa. Y no solo eso,
sino que dijo, dejo la obra de Yahweh a medio construir, pero me voy a dedicar a construir mi propia casa, a reconstruir mi casa, a remodelarla con lujo de detalle y con toda la ornamentación, aunque quedara un estilo rococó. Dice la escritura, casas artesonadas, muy bien construidas, muy bien elaboradas y con muchos detalles y adornos arquitectónicos. Sin embargo, el templo de Yahweh se había quedado en la etapa de la cimentación. Se quedó inconcluso. ¿Cómo están, amado y amada, tus prioridades hoy en día? ¿Le estás dedicando tiempo de tu vida diaria cuando estás en el secreto a construir y a reconstruir el templo de Yahweh? Porque nosotros somos, no lo olvides, el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Ruach HaKodesh. ¿Cómo está el templo? El templo que has estado construyendo desde que te convertiste. ¿Está en etapa de cimentación o sigue en ruinas? ¿Está el templo desierto como el templo que describe aquí Ageo en Ageo 1:4? Mientras tú te has dedicado a construir tu propia casa, tu propia vivienda, porque no tienes las prioridades correctas, porque las prioridades que hay en tu corazón no están alineadas a las prioridades de Yahweh, como hizo el pueblo de Israel en tiempos de Ageo. Qué ironía, amados y amadas. Quiero que veamos esta historia de Ageo cuando está exhortando al pueblo de Israel después de que llegaron del exilio babilónico versus la historia de David. En 2 de Samuel 7, del 1 en adelante, leo con reverencia. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Yahweh le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Yahweh está entre cortinas. Qué ironía, amados y amadas, que precisamente la desobediencia del pueblo hebreo de Israel fue el gran pecado de toda la nación, y recién habían llegado del exilio y pareciera que querían seguir en desobediencia, aparentando obedecer pero con una obediencia a medias. ¿Cómo está tu corazón, amado y amada que me escuchas? Vemos aquí en contraste en 2 de Samuel 7 del versículo 1 en adelante el corazón de David, queriendo edificarle casa a Yahweh, porque no quería que el arca del pacto estuviese entre cortinas. En cambio, el pueblo de Israel, una vez que llegó del exilio, abandonó la construcción, la reconstrucción del templo de Yahweh, porque había oposición y desistieron de edificar y muy cómodamente se dedicaron a edificar sus propias casas. Yahweh les había ordenado que reedificaran el templo, pero ellos en lugar de reedificar el templo, se dedicaron a reedificar y a edificar sus propias casas. Porque es que, amado y amada, las prioridades del pueblo hebreo estaban invertidas, prioridades incorrectas, prioridades totalmente opuestas a las prioridades que tenía David en su tiempo, el rey David. El rey David en su tiempo pensando en edificarle casa a Yahweh para que el arca del pacto no estuviese entre cortinas, mientras que el pueblo de Israel, una vez que llega del exilio por desobediente, se dedica de nueva cuenta a hacer lo mismo, a desobedecer. ¿Cómo está tu corazón, amado y amada? ¿Y cómo están tus prioridades hoy en día? ¿Sigues diciendo que también conformas el pueblo de Israel, que eres de los gentiles, que eres del Israel injertado, pero sigues en desobediencia, como otrora hizo el pueblo hebreo recién regresó del exilio, que justamente
regresar del exilio y haberse ido cautivo hace referencia precisamente a la vida de un cristiano, de un creyente, del remanente fiel, de una persona que alguna vez aceptó al Mesías en su corazón como su único y seguro Salvador, y después que desobedeció, cayó cautivo de nueva cuenta en alguno de los pecados que quizá cometió con anterioridad, de donde el Mesías, Yahshua, lo había sacado, lo había libertado, lo había lavado, lo había limpiado, pero que una vez que el creyente, al igual que el pueblo de Israel, pecó, desobedeció la Torá de Yahweh, fue llevado cautivo. Eso es lo que simboliza, amado y amada. Eso es lo que en realidad está hablando la historia. Ciertamente se suscitaron los hechos, pero en el sentido espiritual es a lo que está haciendo alusión. Que una vez que caemos en desobediencia, que nos llamamos pueblo de Israel, ciertamente iremos cautivos. Me refiero a un cautiverio espiritual, como le sucedió al pueblo de Israel. Y qué historia, amado y amada, tan interesante y tan importante de ver, porque vuelvo a reiterar lo que he estado reiterando en muchas ocasiones. No se trata de aceptar a Yahshua como nuestro Adón, como nuestro Mesías, como nuestro único y seguro Salvador. Se trata de llevar una vida de obediencia absoluta delante de la presencia de nuestro Abacadosh, de obedecer sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos. Se trata de tener nuestras prioridades correctas, alineadas a las prioridades que hay en el corazón de Yahweh. Y no te pienses que porque te dices ser pueblo de Israel, no vas a caer cautivo por la desobediencia o cautiva como le sucedió a la nación israelí. ¿Y por qué dice que se los llevaron cautivos 70 años? Porque ese es el precio de nuestra desobediencia, amado y amada, por si no te habías percatado, por una desobediencia que hayas cometido, cualesquiera que ésta sea: fornicación, adulterio, violación, robo, fraude, agravio de cualquier tipo contrario a lo que Yahweh preestableció en su Torá. Ten por cierto que el cautiverio es de 70 años. La paga del pecado del pueblo de Israel fue de 70 años. Está clarísimo en las Sagradas Escrituras, amado y amada. ¿Y qué sucede aquí en los tiempos de Ageo una vez que regresaron del exilio, de haber estado cautivos en el territorio enemigo por desobedientes? La desobediencia a la Torá, amado y amada, la desobediencia a los mandamientos de Yahweh había sido el pecado de toda la nación. ¿Y qué vemos aquí en tiempo de Ageo? Que las prioridades estaban incorrectas. Las prioridades del pueblo de Israel estaban invertidas. Ellos estaban viendo primeramente en sus propios intereses y al final en los intereses de Yahweh. ¿Cómo están tus prioridades hoy en día, amado y amada? ¿Tienes las prioridades correctas delante del Altísimo? ¿O tienes las prioridades que tuvo el pueblo de Israel cuando recién llegó del exilio? Pareciera, amado y amada, como que el pueblo, después de que estuvo 70 años en cautiverio, no había aprendido nada, porque estaban pensando primeramente en sus propios intereses, no en los intereses de Yahweh. Ni siquiera estaban pensando en obedecerle, razón por la cual se habían ido cautivos a Babilonia por 70 años. Pareciera como que en 70 años no habían aprendido la lección. ¿Y qué vemos aquí? Fíjense las intenciones del corazón.
que Yahweh ve en todo tiempo, porque no abandonaron a Yahweh. Mira la osadía del pueblo de Israel, la astucia, porque no abandonaron a Yahweh, simplemente lo postergaron. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Vamos a iniciar la cimentación, vamos a aparentar que esta es nuestra prioridad, que Yahweh es nuestra prioridad, pero apenas terminaron la etapa de la cimentación y abandonaron la obra, la dejaron inconclusa. Y quizá ya venían con la intención, con la premeditación, porque regresando del exilio edificaron un altar. No le edificaron el templo a Yahweh, pero edificaron un altar a manera de decir: Yahweh, tus prioridades son las mías. Pero de inmediato, apenas regresan del exilio, inician la etapa de la cimentación del templo y después abandonan la obra, la dejan inconclusa y corren a construir sus casas con lujo de detalle. Casas artesonadas, dice Ageo capítulo 1. En Esdras capítulo 3, versículo 3, dice: el pueblo reconstruye el altar. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Yahweh, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. Ofrecían sacrificios y traían ofrendas a Yahweh en la mañana y en la tarde. Pero todo eso, amados y amadas, que estuvieron haciendo por alrededor de 15 años, el pueblo de Israel, a Yahweh no le agradó. Ofrecían ofrendas y holocaustos a Yahweh 2 veces al día, 7 días a la semana, por alrededor de 15 a 16 años. Pero a Yahweh esto no le agradó. ¿Qué estás haciendo tú hoy en día, amado y amada? ¿Estás haciendo algo similar a lo que el pueblo de Israel, una vez que llegó de su cautiverio de 70 años? ¿Sigues desobedeciendo al Altísimo, pero aparentando que lo obedeces? Ten por cierto que todo esto no será bien recibido por el Altísimo. El Altísimo estará, al igual que estuvo con anterioridad con el pueblo de Israel, totalmente desagradado por ello. Porque te pregunto, ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos como en el que se le obedezca a Yahweh? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Qué triste y qué terrible, amado y amada, es saber que hemos perdido tanto tiempo, entre comillas, sirviendo al Altísimo, a Yahweh, ofrendando, orando, ayunando, pero en absoluta desobediencia al Altísimo. Qué triste y qué terrible es que después de 15 o 16 años o después de tanto tiempo, sepamos en retrospectiva que todo nuestro servicio, que todas nuestras oraciones, que todo nuestro ayuno no fue del agrado del Señor. ¿Y por qué no? Te preguntarás, pero ¿por qué no? Si estoy yendo a la iglesia, estoy ofrendando, estoy dando mi tiempo, estoy ayunando. Pues muy sencillo, porque no estás obedeciendo al Altísimo en lo que tú sabes que te ordenó desde hace muchos años. Porque al Señor, amado y amada, no lo podemos engañar. Si Él dijo específicamente reconstruyan el templo y tú vas simplemente a reconstruir un altar por miedo a las naciones vecinas, no pienses que vamos a engañar al Altísimo, porque Él no puede ser burlado. Hay una gran diferencia entre reconstruir el templo y simplemente edificar un altar. Espero, amado y amada, que el Altísimo te esté hablando en esta hora. Porque el pueblo de Israel en aquel tiempo dijo: por cuestiones de que no me vayan a volver a atacar las naciones de alrededor, mejor construyo un templo y le ofrezco al Señor sacrificio, pero dejo en stand-by la construcción del templo. Que en resumidas cuentas
Esto significa desobediencia de nueva cuenta. Una obediencia parcial es una desobediencia, razón por la cual se habían ido cautivos. Parece ser, amado y amada, que muchas veces no aprendemos la lección a la primera. Así que el Señor envía al profeta Ageo a exhortar al pueblo a terminar el templo. Y en el capítulo 2 de Ageo, versículo 10 dice así: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes, a los Cohen, acerca de la Torá, diciendo: si alguno llevare carne sacrificada en la falda de su ropa y con un velo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los Cohen: no. Dijeron: no. Y dijo el profeta Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los Cohen, los sacerdotes: inmunda será. Así que respondió el profeta Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Yahweh, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿En dónde? En el altar. Todo es inmundo, todo es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día y en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Yahweh. Fuertes declaraciones, amado y amada, pueblo inmundo, y así toda la obra de sus manos también es inmundo. Todo lo que ofrecen es inmundo. Este pueblo y esta gente y todo lo que ofrecen en este altar es inmundo. Prácticamente les estaba diciendo Yahweh: ustedes traen ofrenda, sirven a Dios, vienen de mañana, vienen de tarde, pero lo están haciendo de nuevo cuenta en desobediencia. Por lo tanto, todo lo que me traen aquí al altar de mañana, de tarde, está inmundo, está contaminado, es impuro y por lo tanto me niego a recibirlo, les dijo Yahweh. No lo recibo y no me agrada, porque es inmundo y es impuro. No olvidemos lo que Samuel le pregunta al primer rey de Israel, a Saúl, en 1 Samuel 15:22. ¿Se complace Yahweh tanto en los holocaustos y en las víctimas como en el que se le obedezca a la palabra de Yahweh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¡Wow! 70 años en cautiverio en Babilonia y no habían aprendido a obedecer, ni a prestar atención, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Israel, te insto a que me obedezcas, te insto a que me prestes atención, no a que seas rebelde y obstinado, no a que sigas en tu rebelión y en tu obstinación, como hizo Saúl. Escucha, Israel, por lo tanto, la obediencia es mejor que el sacrificio y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Porque la obediencia, amado y amada, es mejor que el sacrificio, es mejor que tus ofrendas, es mejor que tus canciones, es mejor que tus oraciones, es mejor que tus ayunos y es mejor que tu enseñanza, que tus enseñanzas. ¿Qué cosa? La obediencia. Y te vuelvo a preguntar, amado y amada, ¿tienes las prioridades correctas? ¿Están las prioridades de tu corazón alineadas a las prioridades de Yahweh? ¿Le has estado obedeciendo?
¿O sigues aparentando obedecerle como hizo el pueblo de Israel y como hizo Saúl en su tiempo, ofreciendo sacrificios en la mañana, ofreciendo ofrendas en la tarde, pero en desobediencia? Prioridades correctas, el título de este mensaje. ¿Tienes tus prioridades correctas? No esperes, amado y amada, a que Yahweh te vaya a decir todo lo que has venido haciendo está contaminado, es inmundo y no me agrada, sino que por el contrario me desagrada porque no me has estado obedeciendo. No olvides, amado y amada, que un Elohim Kadosh solamente puede ser servido por un pueblo Kadosh, un pueblo santo que le obedece, cuyas prioridades están alineadas al corazón del Altísimo. No olvidemos, amado y amada, que de lo contrario, si no estamos obedeciendo a nuestro Abba Kadosh, ese servicio, esa ofrenda, ese sacrificio que llevaste al altar no va a ser bien recibido. No estemos perdiendo nuestro tiempo, amado y amada, con apariencias, por temor, como hizo el pueblo de Israel. Déjame construir el altar por temor a los pueblos que estaban alrededor, no vaya a ser que me lleven de nueva cuenta cautivo. ¿Y qué hace Yahweh conociendo el corazón del pueblo de Israel? Instruye al profeta Ageo a que vaya directamente a preguntarle a los pastores, a los Cohen, a los que presuntamente saben mucha Biblia, a los Cohen que conocían al revés y al derecho la Torá. ¿De qué te sirve conocer al derecho y al revés la Torá si eres nada más conocedor pero no hacedor? Corre, Ageo, a preguntarle a los Cohen porque saben al revés y al derecho la Torá de Moisés. Así que en el capítulo 2 de Ageo, del versículo 10 en adelante, cuando Ageo confronta a los Cohen, a los sacerdotes, lo que Ageo deja más que explicado es que la santidad no se contagia, pero la impureza sí, definitivamente. Ageo 2:12. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y rápidamente respondieron los Cohen, no. Así que Ageo prosigue, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron rápidamente los Cohen, sí, será inmunda. O dicho de otra manera, amados y amadas, una persona sana no puede transmitir su salud a un niño o a una niña que está enferma, pero sí viceversa. Un niño o una niña enferma, claro que puede transmitir su enfermedad a una persona que esté sana. Lo que Ageo les deja aquí más que claro a los Cohen, a los pastores, a los sacerdotes, es que una gota de suciedad puede ensuciar todo el vaso completo. Y por el contrario, muchas gotas de agua purificadas, por el contrario, no pueden purificar esa gota de agua sucia. Y Ageo concluyó diciendo en Ageo 2:14, de parte de Yahweh, todo lo que me traen al templo está contaminado, es inmundo y no me agrada. Y punto. De igual manera, amados y amadas, vemos en Mateo 23:16 que el mismo Yahshua también se refirió a este principio espiritual cuando condenó a los líderes religiosos. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Yahshua mismo hablándole a los calcitrantes líderes religiosos de la época. Imagínense, si alguno jura por el templo, no pasa nada, no está obligado a cumplir el juramento,
Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, tiene que cumplir el juramento. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Qué es más importante, amado y amada, la ofrenda que hay en el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada y que sea santificada? ¿Qué es más importante, amado y amada, la predicación o el que predica? ¿Qué es más importante, la enseñanza o la vida del maestro que enseña? ¿Qué es más importante, el hermoso canto que entonamos o quien lo está entonando? ¿Qué es más importante, amado y amada, la ofrenda o el que trae la ofrenda? ¿Qué es más importante, el don o el carácter y el corazón del que porta el don? ¿Qué es más importante acorde a lo que Yahshua dice en Mateo 23, del 16 en adelante? ¿El oro que está en el templo o el templo mismo? Lo más importante, amados y amadas, el templo, nosotros somos ese templo. La persona que trae el sacrificio, no el sacrificio mismo. La persona que canta, la persona que adora, la persona que trae la ofrenda, la persona que toca el instrumento, la persona que enseña, la persona que predica, eso es más importante. Porque si el que predica, el que canta, el que trae la ofrenda, el que enseña, está en pecado, su pecado contamina esa ofrenda que le está ofreciendo el Señor. La oración que le trae al Señor, el servicio que le trae al Señor. Es decir, amado y amada, un Elohim santo, un Elohim Kadosh, solamente puede ser servido por una persona santa, por un pueblo Kadosh. Esto quiere decir, amado y amada, que todo lo que hagamos para el Señor no sirve de nada, como le sucedió al pueblo de Israel que recién había regresado del cautiverio, si está llevando una doble vida, o si está viviendo en pecado, o si está viviendo en desobediencia, porque sus prioridades no son las correctas delante del Altísimo. Todo lo que ustedes me ofrecen y todo lo que ustedes traen al altar está contaminado por el pecado, le dijo Ageo al pueblo de Israel. Y no me agrada, dijo Ageo de parte de Yahweh, porque es inmundo, está impuro. Y no me gusta y por lo tanto no lo recibo, dijo Yahweh, a través de su vocero, el profeta Ageo. Fuertes declaraciones, amado y amada. Qué delicado asunto. Y te vuelvo a preguntar, amado y amada, ¿cómo están tus prioridades delante del Altísimo? ¿Tienes las prioridades correctas? ¿Estás obedeciendo al Señor o estás aparentando que lo obedeces? Porque Yahweh no se complace en los holocaustos, sino se complace en que le obedezcamos. Recordemos, amados y amadas, lo que sucedió en Hechos capítulo 16. Aquella mujer que tenía un espíritu de pitón, aquella pitonisa que iba siguiendo a los apóstoles. Dice en Hechos 16:17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Yahweh el Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu inmundo, con minúscula, te mando en el nombre de Yahshua que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y te preguntarás, amado y amada, ¿por qué razón Pablo no le permite a esa mujer con ese espíritu inmundo que le siguiese haciendo publicidad? ¿Publicidad gratuita? Porque es que el espíritu inmundo que tenía esa mujer estaba diciendo la verdad. Vemos de igual manera en Marcos capítulo 3, versículos 11 y 12,
otros espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos, al verle a Yahshua, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Yahweh. Mas Yahshua les reprendía mucho para que no le descubriesen. Yahshua mismo les ordenó con severidad que no estuviesen hablando de él delante de la gente. Porque Yahshua, al igual que Pablo, impide que los demonios le hagan publicidad si estaban diciendo la verdad? Tú eres el Hijo de Yahweh, el Hijo del Elohim Altísimo. ¿Por qué los apóstoles impiden que esta mujer pitonisa les haga publicidad? Porque vuelvo y reitero, amado y amada, lo que importa no es solamente el mensaje, no es lo que están diciendo, no es la verdad que verdaderamente estaban expresando esos espíritus inmundos que estaban alojados en esa mujer pitonisa y en esas personas que estaban endemoniadas, sino la fuente, amado y amada. ¿Quién lo dice? Y quienes estaban hablando en el caso de los apóstoles en el libro de Hechos, esa pitonisa, y quienes hablaban en el caso de Marcos 3 en tiempo de Yahshua, quienes estaban hablando esas verdades, porque era verdad lo que hablaban, estaban hablando espíritus inmundos, porque vuelvo y reitero, no es lo que se dice, sino quién lo dice, la fuente de donde proviene lo que se dice. ¿Y quién lo decía? Un espíritu maligno. Así que Yahshua mismo dijo: no quiero este tipo de publicidad, no la acepto. Igual hicieron los apóstoles en el libro de Hechos. Y hoy en día, amado y amada, sucede lo mismo. Nos seducen los dones, nos seduce la capacidad intelectual de las personas, nos seduce el conocimiento de los líderes. Y hoy en día muchas iglesias están influenciadas por líderes de altas capacidades académicas. Hoy en día muchas iglesias están influenciadas por los dones espirituales que las personas tienen. Y está el pueblo de Yahweh lejos de apreciar el carácter de las tales personas y más aún su vida espiritual. Porque está el pueblo de Yahweh hoy en día seducido por la intelectualidad y por los dones de los tales líderes. Y dejan de lado lo más importante: cómo está su vida espiritual, la vida espiritual de los líderes. Hoy en día, amados y amadas, las personas, los líderes eclesiásticos están muy cualificados, más que calificados y calificadas para trabajar, para enseñar, para predicar. Porque además de tener el talento y el ministerio de enseñanza de maestro, tiene 15 o 20 grados de maestrías, doctorados, PhD en teología. Tienen 100,000 grados académicos en pedagogía que lo califican o cualifican para trabajar en la Grey con el remanente de Elohim, pero su vida deja mucho que decir y que desear. Su vida está en ruina y en pecado. Por eso Yahweh dice en Ageo capítulo 2, todo lo que me ofrecen y todo lo que me traen es inmundo. Y no lo acepto porque está contaminado por el pecado. Porque es que, amado y amada, no hay nada que pueda sustituir a la obediencia a Yahweh, ningún grado académico, ninguna ofrenda. Olvídalo, amado y amada, no vamos a apantallar a nuestro Abacadosh con un discurso elocuente si estamos llevando una vida llena de pecado y de desobediencia. Forget about it, olvídalo, amado y amada, no vayas a estarte engañando como el pueblo de Israel en tiempo de Ageo, que pensaba que el servicio a Yahweh iba a compensar su desobediencia.
olvídalo, no es así. Pero Señor, es que te estoy trayendo ofrenda en la mañana y en la tarde para sustituir mi desobediencia. Olvídalo. Ningún título nobiliario, ningún grado académico, ningún sermón elocuente va a sustituir la obediencia a Yahweh. Él nos llama en esta hora a que tengamos las prioridades correctas. Él nos llama a la obediencia absoluta. Porque es que, amado y amada, Yahweh no llama a los capacitados, sino que Él capacita a los llamados. Es decir, amado y amada, si tus capacidades y tus dones están sujetas y en obediencia a Yahweh, entonces ten por cierto que tus prioridades son correctas. Pero si tus dones y tus capacidades y tus títulos nobiliarios y tus grados académicos están en desobediencia a Yahweh, ten por cierto que son delante de Él inmundos e impuros, y Él no los acepta y Él no los recibe. Punto final. Y justamente así sucede hoy en día en las iglesias, y así mismo nos va en la vida, amado y amada. Todo lo que me ofrecen y todo lo que traen al altar está contaminado por el pecado. Porque ustedes sirven y mañana y tarde traen sus ofrendas, sus holocaustos y sus sacrificios, pero lo han estado haciendo en desobediencia a mí, dice Yahweh, y en pecado, así que yo no lo recibo, dice el gran yo soy. Vemos en Números 19:13, en el antiguo pacto, cuando una persona perdía su pureza, debía recuperarla. Si es que quería seguir teniendo comunión con Yahweh y con el pueblo. Dice Números 19:13, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Yahweh contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Aquí prácticamente está diciendo, el que esté en pecado y no se purifique, contamina el tabernáculo de Yahweh y será excluida y cortada de Israel. Y este es un principio también que encontramos en el pacto renovado, porque vemos en Mateo 28:19 en adelante cómo Yahshua mismo nos presenta la gran comisión. Leo con reverencia y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles a obedecer. Es decir, ¿te das cuenta, amado y amada? Lo vemos aquí claramente también en el pacto renovado. Yahweh estará siempre con nosotros, sí y solo sí le obedecemos. Estos versículos donde Yahweh nos dice que estará con nosotros, nos promete que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, es en un contexto de obediencia, amado y amada, un contexto de obediencia absoluta, no una obediencia parcial. No es que Yahweh ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, a cualquier precio, si le llevas una ofrendita en la mañana y en la tarde, sino en un contexto de obediencia absoluta. Es que entonces está condicionado a que Él va a estar con nosotros. Sí y solo si le obedecemos, Él promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Es tiempo, amados y amadas, de dejar de estar sacando los versículos, los textos fuera de contexto, por así convenir a tus intereses. Es tiempo de que honremos a Yahweh
teniendo delante de su presencia una obediencia absoluta. Y no hagamos como hizo otrora el pueblo de Israel, tratando de engañar al Altísimo, construyéndole un altar, llevándole ofrendas, sacrificios, holocaustos en la mañana y en la tarde, 7 días a la semana, por largos años, pero en absoluta desobediencia a la orden que Él les había mandado de construir el templo. Porque ten por cierto que Yahweh nos llamará y nos dejará que sigamos cometiendo esa falta y ese pecado, esa ofrenda, entre comillas, esa ofrenda inmunda que Él no va a aceptar. Y después de pasados 15 o 16 años nos va a llamar o nos va a enviar un profeta, un mensajero, a decir: tu ofrenda, tu sacrificio y tu holocausto yo no lo recibo, porque es inmundo, impuro a mis ojos, por tu desobediencia. Es tiempo, amados y amadas, que aprendamos que Yahweh no camina con los desobedientes y desleales, aunque éstos se llamen y sean sus hijos. Es tiempo, amados príncipes y princesas de Yahweh, de que entendamos que Elohim solamente puede ser servido por una persona santa y que Él no va a caminar con los desobedientes y con los desleales, y Él no va a recibir sus ofrendas y sus holocaustos, porque delante de sus ojos estos serán inmundos siempre que estemos caminando en pecado y en desobediencia. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se le obedezca a la palabra de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amado y amada, aquí dice claramente en 1 Samuel 15:22 que Yahweh no se va a complacer en los holocaustos, ni en las víctimas, ni en las ofrendas si estamos en desobediencia. Vemos en Josué 1:5 que Yahweh le prometió a Josué estar con él. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero luego, casi de inmediato en Josué 7:12, Yahweh le dice claramente al pueblo de Israel: no estaré más con vosotros. ¿Por qué? Por la desobediencia. En el primer capítulo, Yahweh le promete presencia a Josué, y en el capítulo 7 le dice simple y llanamente: no estaré más con vosotros, me retiro, me voy. Porque Israel había pecado, Israel había desobedecido. No olvidemos, amado y amada, que la gran promesa de que Yahweh siempre estará con nosotros es en un contexto de obediencia, única y exclusivamente en un contexto de obediencia absoluta. Vemos, por tanto, en Ageo 2:4 que Yahweh le ofrece al pueblo de Israel su presencia. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Yahweh, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo Cohen, sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Yahweh, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Yahweh de los ejércitos. ¿Cómo, amado y amada? En un contexto de obediencia. Porque en un contexto de obediencia, la obediencia te atrae su presencia y su presencia te trae bendición. Busquemos obedecer a Yahweh, ordenemos nuestras prioridades y busquemos que nuestras prioridades sean las correctas, y que, como sucedió en Ageo 2:18, que Yahweh a partir de hoy, a partir de este mismo día, dice la Escritura: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante
Desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Yahweh, meditad pues en vuestro corazón, para que tu obediencia atraiga su presencia y su presencia te atraiga la bendición. Y entendamos que durante todos los años que ellos estuvieron en desobediencia, no hubo ni presencia ni bendición, sino que por el contrario, Yahweh se convirtió en su enemigo y las ofrendas y los sacrificios y los holocaustos que le llevaban 2 veces al día los tenía por inmundos, por impuros, y no los recibía y no los aceptaba. Por eso dice en Ageo 1:9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Yahweh de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Habitáis en casas artesonadas, y mi casa está desierta. Yahweh mandó la sequía. Yahweh detuvo la lluvia, Yahweh detuvo los frutos de la tierra. Fue Yahweh quien envió el tizoncillo, envió el viento solano, hirió al pueblo con granizo a causa de la desobediencia. Busquemos pues, amados y amadas, que nuestras prioridades sean las correctas. Caminemos en obediencia y atraeremos su presencia, y su presencia nos traerá bendición. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.